Buenas noches. Bienvenidos a esta clase sobre nivel de evidencia y grados de recomendación. Les habla el doctor Aníbal Rocheta, internista generalista, con maestría en gerencia de mercadeo y doctor en ciencias médicas, coordinador de la cátedra de MBE del posgrado de medicina interna de la extensión Paraguaná UNEF. Bienvenidos. En las dos últimas décadas se ha producido un incremento significativo de la investigación clínica basada en la evidencia como pilar fundamental para la toma de decisiones en los cuidados de salud. No todos los conocimientos provenientes de artículos científicos tienen el mismo impacto o el mismo valor sobre la toma de decisiones. Por tal razón, se debe aplicar un método riguroso para compilar la evidencia científica en torno a una pregunta. ¿Qué necesitamos responder? Esto requiere realizar un análisis de forma crítica de los artículos científicos, ponderando su validez tanto interna como externa. El primer paso lo constituye identificar el escenario clínico del artículo, bien sea de tipo pronóstico, diagnóstico, tratamiento, prevención o daño, a propósito del cual se elegirá la guía de usuario o pauta de lectura crítica correspondiente con la que se evaluará cada artículo. Una vez identificado el escenario en el que corresponde catalogar al artículo, se aplica según el tipo de diseño del estudio en cuestión. La propuesta entonces sobre niveles de evidencia y grados de recomendación. Es fundamental identificar el escenario y los diseños de investigación para poder valorar la evidencia utilizando algunas de las clasificaciones existentes que veremos a continuación. Empezaremos entonces con la pregunta pico. Ubicamos el artículo y ese artículo vamos a revisar a qué escenario pertenece. Si es de un escenario de tipo diagnóstico, pronóstico, terapéutico o etiológico. Luego vamos a hacer una revisión del diseño que se utilizó en ese artículo y lo vamos a confrontar con las clasificaciones ya existentes que han sido valoradas y establecen niveles de evidencia y grados de recomendación según la condición, contenido y diseño del artículo, como veremos más adelante. Monterola, en su trabajo sobre niveles de evidencia y grados de recomendación, encontró 11 de las clasificaciones más utilizadas actualmente, las cuales tienen ustedes allí en pantalla. La primera es la de Canadian Task Force, segundo la de SACET, luego la de Service Preventive Task Force, la del Centro para Evidencia de Oxford, el GRADE, muy utilizado, o Grading of Recommendation Assessment, Development and Evaluation, el SIGN, que es el Scottish Intercollegiate Guideline Network, el NICE, que es la National Institute for Health and Clinical Excellence, el National Health and Medical Research Council, el Practicing Chiropractic Committee on Radiology Protocols, la American Diabetes Association y la American College of Cardiology Foundation con la American Heart Association. Son 11 clasificaciones que establecen ya de una forma validada
el nivel de evidencia y el grado de recomendación, y los veremos exhaustivamente cada una de ellas. Se estima que más del 90% de los artículos publicados en revistas médicas adolece de poca solidez científica. Y no siempre es fácil distinguir los estudios rigurosos y los mensajes valiosos de los que no lo son. En la pirámide de la evidencia se ha aceptado que el nivel más alto de evidencia lo constituye el metaanálisis, y en sentido descendente vienen las revisiones sistemáticas, luego le siguen los estudios clínicos aleatorizados, sigue los estudios de cohortes, luego los estudios de casos y controles, la serie de casos clínicos y finalmente la investigación en animales. Todo esto es importante tenerlo en cuenta en el momento de analizar críticamente un artículo para establecer el grado de validez de ese artículo y darle un nivel de evidencia y un grado de recomendación adecuado. En la actualización de la información de las 11 propuestas de clasificaciones, observamos que algunas de ellas son específicas para un tipo de escenario. Así tenemos como, por ejemplo, la Canadian Task Force está orientada para estudios de prevención. El Preventive Service Task Force para diagnóstico. Y para tratamiento tenemos el GRADE. Tenemos también el Development and Evaluation Scottish Intercollegiate Guideline. Tenemos el SIGN. Tenemos el NICE, que es para pronóstico, diagnóstico y tratamiento. En cambio, que la clasificación de Seiket y la del Centro de Evidencia de Oxford para pronóstico, diagnóstico, tratamiento, etiología y prevalencia. Esto es importante tomarlo en cuenta y así lo vamos a ir aplicando. La Canadian Task Force on Preventive Health Care fue elaborada por la Public Health Agency of Canada, siglas PHAC, para desarrollar guías de práctica clínica que respaldaran las acciones de salud preventiva. Los niveles de evidencia van clasificados según el diseño de los estudios y van desde el nivel 1 hasta el nivel 3, disminuyendo en calidad según se acrecienta numéricamente, para lo cual son clasificados según la validez interna o calidad metodológica del estudio. Entonces, podemos observar cómo el nivel 1 tiene una evidencia existente a partir de estudios controlados con una asignación aleatoria. Pero el nivel 2 se clasifica en 2.1, 2.2 y 2.3. ¿Y cuál es la gran diferencia? La asignación aleatoria. En el 2.1 son estudios controlados sin asignación aleatoria. En el nivel 2.2 surge a partir de estudios ya no controlados, sino de cohortes, que son de inferior validez, y casos y controles, idealmente realizados por más de un centro o grupos de investigación. Vemos que en el 2.3 la evidencia existente surge es a partir de comparaciones en el tiempo o entre distintos centros, con o sin intervención, y podrían incluirse resultados provenientes de estudios sin asignación aleatoria. Y un nivel más bajo es el 3, con una evidencia existente que va a surgir a partir de opinión de expertos. Por lo tanto, es un nivel muy bajo de evidencia. En la columna de la izquierda tenemos el grado de recomendación y en la columna derecha tenemos la interpretación. Vemos entonces que el grado de recomendación establecido por las letras del abecedario A y B indican que existe evidencia para ejercer una acción, o sea que se recomiendan hacer.
La D y la E indican que no debe llevarse a cabo la maniobra o acción determinada. Se recomiendan no hacer. Mientras que la letra C indica que la evidencia es de tipo contradictoria. Y la letra I indica que es insuficiencia en la calidad y cantidad de evidencia disponible para establecer la recomendación. Además, esta clasificación tiene, por ejemplo, en la columna de la izquierda, para la validez interna, tiene si es buena, moderada o insuficiente. Y la interpretación está en la columna de la derecha. Entonces, así vemos cómo, cuando es buena la validez interna, cuando el estudio es o una revisión sistemática o un metaanálisis que ya dijimos que estaban en los niveles superiores y que cumple con los criterios específicos de un estudio bien diseñado. Cuando es moderada, son los mismos estudios, bien sea revisión sistemática o metaanálisis, pero que no cumple o no está claro que cumpla al menos uno de los criterios específicos de un estudio bien diseñado, aunque no tenga defectos metodológicos graves. Y cuando es insuficiente, aunque sea una revisión sistemática o un metaanálisis, pero que tiene en su diseño al menos un defecto metodológico grave, o que no cumple, o que no está claro que cumpla al menos uno de los criterios específicos de un estudio bien diseñado. En cuanto a la clasificación del doctor Dave Sackett, tenemos que el doctor nació en Chicago, Illinois, fue un creador de epidemiología clínica y medicina basada en evidencia y fue el primer presidente del grupo directivo de colaboración Cochrane en 1993. Fundó el primer departamento de epidemiología clínica y bioestadística en el mundo en la Universidad McMaster en Hamilton, Ontario, en 1967 y fundó el Centro Oxford de Medicina Basada en Evidencia en el Reino Unido en 1994. Esta sistematización propuesta por el epidemiólogo Sackett jerarquiza la evidencia en niveles que van del 1 al 5, siendo el nivel 1 la mejor evidencia y el nivel 5 la peor evidencia, la más mala o la menos buena. Las recomendaciones en apoyo de una intervención pueden ser generadas en base a estos 5 niveles de evidencia. De este modo, estudios nivel 1 conllevan un grado de recomendación A. Resultados apoyados por estudios nivel 2 reciben un grado de recomendación B y las recomendaciones C se asignan a los resultados apoyados por estudios de nivel 3, 4 o 5. Así, el nivel indica el grado de certeza generado por la fuerza de la evidencia. El grado A. Las conclusiones se generan a partir de la evidencia más fuerte de la investigación y por lo tanto son los más definitivos. El grado B, las conclusiones se basan en pruebas más débiles y solo son orientativas. El grado C, las conclusiones se basan en pruebas débiles por lo que son las menos fiables. La principal desventaja es que al no existir subcategorías en algunas situaciones, es difícil entregar un grado de recomendación. Por ejemplo, en el caso de un ensayo clínico con una muestra pequeña y riesgo de sesgo moderado, el grado de recomendación sería A o B. Entonces, ahí no nos permite establecer fielmente el grado de recomendación. La otra desventaja que presenta es que dependen fundamentalmente de diseños clásicos y robustos y no considera estudios menos habituales o rigurosos. Por ejemplo, estudios de corte transversal, estudios poblacionales. Sin embargo, esta clasificación fue pionera y ha servido de base para el desarrollo de clasificaciones más completas, como la propuesta por el Centro de Medicina de Evidencia, el CEB, de la Universidad de Oxford, y así como para también el inicio o creación de otras clasificaciones. De allí su importancia en conocerla. El US Preventive Service Task Force
con las siglas USP-STF, es un grupo independiente de expertos en prevención y medicina basada en la evidencia. Fue creado en Estados Unidos en 1984. Es el encargado de valorar de forma rigurosa la investigación clínica con el fin de evaluar los méritos de las medidas preventivas, incluidas las pruebas de detección, los servicios de asesoramiento, vacunas y medicamentos preventivos. El US Preventive Task Force asigna un nivel de certeza para evaluar el beneficio neto de un servicio preventivo, basado en la naturaleza de la evidencia totalmente disponible para sustentar el grado de recomendación. A estos grados de recomendación le asigna una letra que va A, B, C, D o I. Se apoyan en grados de certeza que se definen como la probabilidad que el beneficio neto de un servicio preventivo que haya sido evaluado sea correcto. El grado A sugiere recomendar la acción, ya que existe un alto grado de certeza que el beneficio neto es sustancial. El extremo opuesto es el grado I, que sugiere que no hay suficiente evidencia para evaluar el beneficio neto de una acción y por lo tanto no se puede recomendar. El US Preventive Task Force ha actualizado sus definiciones de las calificaciones que asigna a las recomendaciones y ahora incluye una columna de sugerencias para la práctica asociada a cada grado. La propuesta del Centro para Medicina Basada en la Evidencia de Oxford, o conocida con las siglas CEBM o CERN, se caracteriza por valorar la evidencia según el área temática o escenario clínico y el tipo de estudio que involucra al problema clínico en cuestión. El Centro de Oxford de Medicina Basada en Evidencia desarrolla, enseña, promueve y difunde las mejores evidencias para el cuidado de la salud. Ahí lo tienen ustedes, esa imagen de sus edificaciones. Con una reputación mundial por la investigación y el aprendizaje de la medicina basada en la evidencia, los programas del Centro de Medicina Basada en la Evidencia de Oxford son programas internacionales que apoyan a los médicos, a estudiantes y a profesionales en todas las áreas de la atención médica, así como a los formuladores de políticas, a los pacientes y al público en general. Esta clasificación es una innovación complementaria a otras iniciativas. Tiene la ventaja que gradúa la evidencia de acuerdo al mejor diseño para cada escenario clínico, otorgándole intencionalidad, agregando las revisiones sistemáticas a los distintos ámbitos. Por ejemplo, al tratarse de un escenario de pronóstico, la evidencia será valorada a partir de una revisión sistemática de estudios de cohorte con homogeneidad o en su defecto de estudios de cohortes individuales con un seguimiento superior al 80% de la cohorte. En cambio, si el escenario se refiere a terapia o tratamiento, la evidencia se valorará principalmente a partir de revisiones sistemáticas de estudios controlados o en su defecto de estudios controlados individuales con intervalos de confianza estrechos. Esta clasificación tiene la ventaja que nos asegura el conocimiento más pertinente a cada escenario por su alto grado de especialización. Además, tiene la prerrogativa de aclarar cómo afecta la falta de rigurosidad metodológica al diseño de los estudios, disminuyendo su valoración no solo en la gradación de la evidencia, sino que también lo hará en la fuerza de las recomendaciones.
En primer lugar, se debe identificar a cuál de las preguntas de la columna de la izquierda corresponde el artículo del cual proviene la evidencia que se desea valorar. Posteriormente, se debe identificar en la fila de la derecha el diseño del estudio. Este punto es el que nos indica el nivel de evidencia, el que se identifica en la fila superior. Si bien la tabla es de fácil manejo y permite una valoración rápida y práctica de la evidencia, presenta al mismo tiempo la desventaja al no existir subcategorías en relación a la calidad de los estudios. Puede sesgar el valor que se le otorga a la evidencia. Por ejemplo, si la evidencia encontrada para una pregunta de terapia proviene de una revisión sistemática, probablemente se categorizará como un nivel de evidencia 1. Pero si al continuar con la búsqueda nos encontramos con un estudio controlado, con doble enmascaramiento y alta calidad metodológica que presenta un resultado contrario a la revisión sistemática a la cual creemos, no solo el nivel de evidencia que representa un determinado diseño va a avalar la decisión, ya que puede existir revisiones sistemáticas con fallas metodológicas que limitarán la validez del estudio. Situaciones en que las subcategorías serían de gran ayuda. Sin embargo, al incluir estas subcategorías, la simpleza de esta herramienta se pierde. Por lo tanto, el CEM o el Centro de Medicina Basado en Evidencia de Oxford sugiere que los niveles de evidencia se interpreten con una dosis de sentido común y buen juicio, lo que es posible lograr realizando una sistemática y exhaustiva búsqueda de la literatura científica que permita obtener los artículos relevantes y realizar un acucioso análisis crítico de la literatura antes de valorar la evidencia y aplicarla en la práctica, si así lo amerita. The Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation, o conocido como GRADE o GRADE, es un sistema para clasificar la calidad de la evidencia y fuerza de recomendación aplicable a una amplia gama de intervenciones y contextos. El grupo de trabajo de evaluación, desarrollo y evaluación de la clasificación de recomendaciones, GRADE, comenzó en el año 2000 como una colaboración informal de personas interesadas en abordar las deficiencias de los sistemas de clasificación en la atención de la salud. El grupo de trabajo ha desarrollado un enfoque común, sensato y transparente para calificar la calidad o certeza de la evidencia y la fuerza de las recomendaciones. Muchas organizaciones internacionales han contribuido al desarrollo del enfoque GRADE, que ahora se considera el estándar en el desarrollo de directrices. Uno de los objetivos del grupo de trabajo GRADE fue reducir la confusión innecesaria que surge de los múltiples sistemas para calificar la evidencia y las recomendaciones. La primera etapa del proceso en el GRADE es la formulación de la pregunta clínica específica. Para ello, se tiene que identificar claramente la población objetivo, la acción clínica que se quiere evaluar y todos los desenlaces que sean importantes para los pacientes. Luego, los autores de la revisión o la guía proceden a reunir toda la evidencia disponible para sintetizarla cuantitativa o cualitativamente. Una vez que se ha establecido la pregunta clínica específica y se ha sintetizado la evidencia disponible, idealmente mediante un metaanálisis, en el caso de la evidencia respecto a efectos de las intervenciones, los autores de las revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica deben analizar apropiadamente los resultados. El producto final de una revisión sistemática adecuadamente elaborada
es una estimación del efecto de la intervención en términos absolutos y un juicio respecto a cuán confiados podemos estar en dicha estimación, o sea, calidad o certeza de la evidencia. Las guías de práctica clínica usan esta información para elaborar una recomendación para la toma de decisiones en salud. Si analizamos el GREI, entonces tenemos aquí en esta tabla, ¿verdad? Vemos que en la columna de la izquierda tenemos el grado de recomendación que tiene 1A, 1B, 1C, 2A, 2B y 2C, y cada uno con su leyenda. Luego tenemos en la columna de la derecha continua, tenemos el beneficio versus el riesgo y cargas. Y en la tercera columna, la calidad metodológica que apoya la evidencia, si son estudios controlados, con algunas limitaciones o no, si son estudios observacionales y si son estudios de serie de casos. Y luego tenemos la implicación. Y todo esto va ayudando a calificar el diseño del estudio. La clasificación SIGN, o conocida como Scottish Intercollegiate Guideline Network, desarrolla guías de práctica clínica basadas en la evidencia, realizadas por el Servicio Nacional de Salud de Escocia. Derivan de revisiones sistemáticas de la literatura científica y son diseñadas como un vehículo para acelerar la traducción del nuevo conocimiento en acción para cumplir con el objetivo de reducir la variabilidad de la práctica y mejorar los resultados relevantes para los pacientes. En cuanto a la clasificación SIGN, el nivel de evidencia tenemos que va de 1 a 4 y el 1 se subdivide en 1, 2 cruces, 1, una cruz, 1 menos, el 2 en 2, 2 cruces, 2, una cruz y 2 menos. Y el 3 y 4, o sea que tenemos 4 niveles con subdivisiones en el 1 y en el 2. En la derecha tenemos la interpretación. Ya habíamos dicho que los niveles más elevados son los metaanálisis y las revisiones sistemáticas. Y luego le siguen los estudios controlados. Así pues tenemos que entonces el nivel máximo en el SIGN, el 1, 2 cruces, sería un metaanálisis de alta calidad, revisión sistemática o estudios controlados de alta calidad con muy poco riesgo de sesgo. El 1, una cruz sería un metaanálisis bien realizado, revisión sistemática de estudios controlados o estudios controlados bien realizados con poco riesgo de sesgo. Y el 1 menos sería un metaanálisis, revisión sistemática de estudios controlados o estudios controlados con alto riesgo de sesgo. Y así sucesivamente, en sentido descendente, va disminuyendo. Fíjense ustedes que en el nivel 2 menos o 2 negativo, tiene estudios ya de cohorte o de casos y controles con alto riesgo de sesgo y un riesgo significativo de que la relación no sea causal. Mientras que ya un nivel más bajo serían los estudios no analíticos, como los estudios de casos y serie de casos. Y un nivel inferior serían la opinión de expertos. En cuanto a los grados de recomendación, tenemos 4 grados, o sea, A, B, C y D. Y se relaciona su interpretación con el nivel de evidencia. Por ejemplo, el grado de recomendación A, tenemos que al menos sea un metaanálisis, revisión sistemática o estudio controlado, clasificado como 1, 2 cruces y directamente aplicable a la población diana de la guía, o un volumen de evidencia científica compuesto por estudios clasificados como 1, una cruz y con gran consistencia entre ellos. El grado B sería un volumen de evidencia científica compuesta por estudios clasificados como 2, 2 cruces, directamente aplicable a la población blanco de la guía y que demuestren gran consistencia entre ellos, o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados como 1, 2 cruces o 1, una cruz. El grado de recomendación C sería cuando tenemos un volumen de evidencia científica compuesta por estudios clasificados como 2, una cruz
directamente aplicables a la población blanco de la guía y que demuestren gran consistencia entre ellos, o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados como dos cruces. Y el grado de recomendación D sería evidencia científica de nivel 3 o 4 o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados como 2 una cruz. La iniciativa nacional del Instituto Nacional de Excelencia Clínica, ONICE, nace de los Servicios de Salud Nacional del Reino Unido, conocidos como NHS, y actualmente abarca la valoración de la evidencia en diferentes escenarios clínicos, a nivel de tratamiento, de diagnóstico, de pronóstico y estudios de costo-efectividad. En cuanto a la clasificación NICE, tenemos que el nivel de evidencia, tenemos el nivel 1, 2, 3 y 4, o sea, 4 niveles, siendo el 1 subdividido en 1A y 1B. ¿Cuál es la diferencia entre 1A y 1B? Que son estudios de nivel 1. ¿Qué es un estudio de nivel 1? Son aquellos que utilizan una comparación enmascarada de la prueba con un estándar de referencia validado en una muestra de pacientes que refleja la población a quien se aplicaría la prueba. Esos son nivel 1. ¿Y cuál es la diferencia entre el 1A y 1B? Si son nivel 1, en la homogeneidad, que en el 1A son revisiones sistemáticas con homogeneidad, mientras que en el 1B no tiene homogeneidad. Entonces, ¿qué es homogeneidad? Significa que no hay variaciones o estas son pequeñas en la dirección y grado de los resultados entre los estudios individuales que incluyen la revisión sistemática. Luego tenemos el 2, que son estudios de nivel 2 y que son estudios de nivel 2. Son aquellos que presentan una sola de esta característica, por ejemplo, población reducida, la muestra no refleja las características de la población a la que se va a aplicar la prueba, utiliza un estándar de referencia pobre, o sea, definido como aquel donde la prueba es incluida en la referencia, o aquel en que las pruebas afectan a la referencia. La comparación entre la prueba y la referencia no está enmascarada, o son estudios de casos y controles, donde sabemos que el nivel de evidencia es bajo. Esos serían los estudios de nivel 2. Luego tenemos el nivel de evidencia 3, que serían estudios de nivel 3, que son revisiones sistemáticas de estudios de nivel 3, que son estudios de nivel 3. Son aquellos que presentan al menos 2 o 3 de las características señaladas anteriormente, o sea, no representan la población, donde el gol estándar no está bien definido o el patrón de referencia. Y por supuesto todo esto, en la medida que descendemos en el nivel de evidencia, por ejemplo de 1A, 1B, A2, A3 y A4, por supuesto la calidad del estudio es inferior. En la clasificación NICE para los grados de recomendación, entonces tenemos 4 grados, el A, B, C y D. Por supuesto, el A sería, ahí vemos la interpretación, estudios de pruebas diagnósticas que tengan un nivel de evidencia 1A, 1B. El B serían estudios o pruebas diagnósticas con un nivel de evidencia 2, el C con un nivel de evidencia 3 y el D con un nivel de evidencia 4. El National Health and Medical Research Council, o en su sigla NHMRC, se ha utilizado en Australia desde el año 1999. Es una tabla de jerarquía de la evidencia creada con el objetivo de valorar la evidencia en las guías de práctica clínica y evaluación de tecnologías sanitarias. Los manuales proponen valorar la evidencia en 3 dimensiones: la fuerza, el tamaño del efecto y la relevancia clínica. En este esquema, la solidez de la evidencia determina el nivel, la calidad de la evidencia y su precisión estadística.
Con el uso de esta forma de jerarquización, se ha observado que a menudo la evidencia obtenida no es susceptible de ser sometida a metaanálisis y por tanto su valoración se relaciona solo a estudios individuales. En esta clasificación vemos en la tabla que es más amplia que la inicial y está estructurada en una forma distinta. Contiene 5 columnas para cada una de las áreas de investigación: intervención, precisión diagnóstica, pronóstico, etiología y tamizaje. Y una columna ubicada en el extremo izquierdo de las anteriores, que están ubicados los niveles de evidencia. Al valorar la evidencia se sugiere indicar siempre el área de investigación. Por ejemplo, si se habla de intervención sería nivel 2 de intervención o un nivel 4 de prueba diagnóstica. Es muy completa esta clasificación, pero es poco práctica para el uso cotidiano. Va acompañada de un glosario y un formulario tipo para registrar cada uno de los pasos de la valoración hasta la ulterior recomendación. The Practicing Chiropractic Committee of Radiology Protocols, conocida con la sigla PCCRP, desarrolla guías clínicas, para lo cual utiliza una clasificación de niveles de evidencia adaptada a la clasificación utilizada por el Departamento de los Estados Unidos de Salud y de Servicios Humanos. La clasificación de los quiroprácticos no se limita solo a estudios controlados, sino que considera todos los tipos de estudios que pueden aportar evidencia para la práctica. Utiliza propuestas de grados de recomendación presentados por Philip y colaboradores con una leve modificación para ajustarse a los niveles no clínicos. De este modo, agrupa la evidencia en 5 niveles, según el diseño de los estudios. El nivel 1, estudios controlados con asignación aleatoria, incluyendo estudios cuasi aleatorios, como también con asignación alternada. El nivel 2, estudios controlados sin asignación aleatoria, es un estudio prospectivo previamente planificado con criterios de elegibilidad y medidas de resultados predeterminados. Un nivel 3, con estudios observacionales, incluye estudios de cohortes prospectivos y retrospectivos, estudios de casos y controles y la investigación de servicios de salud que incluye ajustes por posibles variables de confusión. Un nivel 4, estudios observacionales sin grupo control, estudios de cohortes sin controles o serie de casos. Y un nivel 5 que corresponde a la opinión de expertos. La American Diabetes Association, conocida como ADA o ADA, ha participado activamente en el desarrollo y difusión de las normas de atención, directrices y documentos relacionados a la diabetes mellitus, aportando un sistema de clasificación para calificar la calidad de la evidencia científica, que apoya sus recomendaciones disciplinarias. En la clasificación de la ADA o de la ADA, o de la American Diabetes Association, los niveles están agrupados por letra y van desde la A hasta la E. Y en base a esta valoración se realiza la recomendación. Es una propuesta simple en la que el nivel de evidencia ofrece directamente un grado de recomendación. Por ejemplo, un nivel A aporta un grado de recomendación A. Las recomendaciones se asocian a evidencias provenientes de estudios clínicos. Por otra parte, un grado de recomendación E se considera una categoría separada en la que no existen evidencias provenientes de estudios controlados. O son situaciones en las que los estudios controlados no pueden ser o son poco prácticos. O hay circunstancias en las que no hay una evidencia firme, sino que es muy contradictoria. Por último, la American College of Cardiology Foundation, American Heart Association, conocida por la sigla ACCF/AHA Task Force,
el encargado de elaborar, actualizar y revisar las directrices prácticas para las enfermedades cardiovasculares y sus respectivos procedimientos. En el análisis de los datos y la elaboración de recomendaciones de las guías de la práctica clínica, este comité de redacción utiliza metodologías basadas en la evidencia desarrolladas por el Task Force. En esta clasificación observamos en la columna de la izquierda los niveles, 3 niveles A, B y C. Cada nivel va a tener unas características específicas. Por ejemplo, el nivel A son múltiples poblaciones evaluadas, hay datos derivados de múltiples estudios controlados o con asignación aleatoria o revisiones sistemáticas. En un nivel B hay poblaciones limitadas, evaluadas. Hay datos derivados de estudios controlados, simples o estudios, pero sin asignación aleatoria. Ya eso le baja el nivel. Y el nivel C tenemos poblaciones muy limitadas, evaluadas, solo consensos de opiniones de expertos, estudios o casos de cuidados estándar. O sea, en la medida que descendemos de A hasta C va bajando el nivel. Luego tenemos en la columna a la derecha, tenemos la clase 1, tenemos la clase 2A, luego tenemos la clase 2B y luego tenemos la clase 3. Y ahí tienen las características de cada uno. Entonces, por ejemplo, si tenemos una clase 1 con un nivel A, es porque el procedimiento o tratamiento debería ser realizado o administrado. Es una recomendación donde el tratamiento es útil o efectivo. Es suficiente, hay suficiente evidencia de múltiples estudios controlados o revisiones sistemáticas. Y algo importante, que son estudios con asignación aleatoria, son hechos al azar. Por lo tanto, baja el nivel de sesgo o error. Y así sucesivamente. Les dejo la tabla, bueno, para que la exploren, la revisen y la estudien. Aplicando los conceptos emitidos anteriormente, vamos a analizar un artículo científico en el escenario de un tipo de estudio de tipo diagnóstico. Este artículo se titula Nueva prueba basada en anticuerpos monoclonales para la ureasa del Helicobacter pylori en el tejido gástrico. Allí tienen el DOI del paper. Se trata de un estudio observacional, transversal, prospectivo, unicéntrico, con una muestra de 107 pacientes, evaluados en un solo hospital en Corea, con resultados poco favorables para la prueba en estudio. Una sensibilidad de un 89% y una especificidad de un 74%. En esta tabla donde tenemos las 11 clasificaciones y vemos también la especificidad de cada una de ellas, puesto que ya dijimos al principio que muchas de ellas podían evaluar, por ejemplo, tratamiento, prevención, etiología, pero otras eran más específicos de diagnóstico o de pronóstico. Entonces vamos a seleccionar, ¿verdad? El artículo ya lo tenemos, un artículo de tipo diagnóstico y aquí tenemos varias opciones, o sea, tenemos la clasificación de Seiket, tenemos la de US Prevention Stafford, tenemos la de la clasificación de Oxford, tenemos la del NICE y tenemos la del Council NHMR Council. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a tomar una de ellas. Entonces, la primera etapa sería seleccionar el artículo. Ya tenemos el artículo, lo hemos clasificado como un artículo de tipo diagnóstico. Nos vamos entonces a el escenario diagnóstico. Y vamos a comparar. Fíjense, seguimos descendiendo por la columna donde dice diagnóstico. Y nos habla en la primera columna, dice que es debajo de diagnóstico dice que es una revisión sistemática
de estudios de diagnóstico de alta calidad como homogeneidad, que incluye estudios con resultados comparables en una misma dirección y en diferentes centros clínicos. Este es un estudio que se hizo en un solo centro, no es una revisión sistemática, por lo tanto no coincide con esto. Seguimos descendiendo. Dice que es un estudio de cohorte. Nuestro estudio es observacional, no es de cohortes. Y seguimos descendiendo. Dice que en el tercera, dice que son pruebas diagnósticas con especificidad alta. Ya vimos que la especificidad no era tan alta. Por lo tanto, entonces, que no pertenece ni a este grado de recomendación A, ni a los niveles de evidencia del Centro para Evidencia de Oxford, 1A, 1B, 1C. Entonces pasamos a la siguiente complemento de la clasificación. Seguimos descendiendo por la columna diagnóstico. Ya dijimos que no era una revisión sistemática de estudios diagnósticos, por lo tanto ahí no pertenece. Seguimos bajando. Estudios exploratorios a través de una regresión logística que determinan una alta significancia y validez, tampoco pertenece. Y seguimos bajando, no es una revisión sistemática, no hay una comparación enmascarada y objetiva, y coincide acá donde está el cuadrito rojo con estudios de casos y controles, con escasos o sin estándares de referencia independientes. Y cuando lo proyectamos hacia el nivel de evidencia, que es la segunda columna a la izquierda, y el grado de recomendación, entonces es un 4C. De manera que entonces, según el Centro para Medicina Basada en Evidencia de Oxford, por las características del diseño del estudio, en el escenario de tipo diagnóstico, entonces pertenece a un nivel de evidencia 4 con un grado de recomendación C. Entonces, en conclusión, tenemos que el estudio que vimos, que analizamos, de la determinación pues, de un anticuerpo nuevo monoclonal para el test de Helicobacter pylori en la mucosa gástrica, fue un estudio de tipo diagnóstico. Revisamos el diseño y según esto, entonces, la clasificación del Centro para Medicina Basada en la Evidencia de Oxford lo cataloga como un nivel de evidencia 4 y un grado de recomendación C. Vamos a analizar ahora el escenario de un artículo de tipo pronóstico. El título de este artículo es: los biomarcadores de enfermedades cardiovasculares están asociados con disminución de la función renal en la diabetes tipo 2. Su diseño es de cohorte, es prospectivo, es randomizado y es multicéntrico, con una muestra de estudio grande. Y en la tabla de clasificaciones tenemos aquí que vamos a trabajar con el número 8, con la clasificación de la NHMRC. Entonces nos vamos a la clasificación de la National Health and Medical Research Council y nos vamos a la columna de pronóstico. Y vemos que no es una revisión sistemática, sino que es un estudio de cohortes prospectivo. Y cuando analizamos las otras columnas o el resto de la columna hacia abajo, vemos que no coincide con las otras, sino con esta clasificación, o sea, con una nivel de evidencia 2. Entonces, analizando el artículo, cuando revisamos entonces que es un artículo pronóstico, nos metimos entonces en la escala de la National Health and Medical Research Council y buscamos en la columna de diagnóstico, que es el área o ambiente o escenario
al cual pertenece el artículo, y luego analizamos el diseño, que veíamos que era de cohorte prospectivo con una muestra muy grande, o sea, un estudio bien diseñado. Entonces vimos que coincide con el nivel de evidencia 2. Entonces esa es la conclusión según esta clasificación. Aquí vamos a analizar un estudio de tipo terapéutico, donde se va a evaluar el efecto de la empagliflozina en pacientes con falla renal para la mejoría o el desempeño de la función cardíaca y la función renal. Ahí tienen el DOI del artículo, y es un artículo de tipo terapéutico. Cuando analizamos en el diseño del estudio, vemos que es un estudio en fase 3, aleatorizado, doble ciego, de asignación paralela y multicéntrico. Aquí tenemos la tabla de clasificaciones y tenemos todas las opciones para el estudio de tipo de tratamiento o terapéutico. Y fíjense que la mayoría, bueno, evalúa tratamiento, pero vamos a seleccionar el SIGN, que representa allí el número 6, ¿verdad? Vamos a irnos con el SIGN, a ver qué pasa. Cuando analizamos en la escala del SIGN, el nivel de evidencia, vemos que no es un metaanálisis, entonces no es uno, dos cruces, tampoco es un metaanálisis uno, una cruz, por lo tanto, tampoco uno negativo. Pero cuando analizamos el dos cruces, fíjense lo que conseguimos, una revisión sistemática de alta calidad de estudios, de cohortes o de casos y controles. No es una revisión sistemática. Pero sí, vean acá, estudios de cohortes o casos y controles con bajo riesgo de sesgo y con alta probabilidad de establecer una relación causal. Es un estudio fase 3, es aleatorizado. Entonces coincide con estos datos, de manera que está en dos cruces. Y cuando vamos al grado de recomendación, según la Scottish Intercollegiate Guideline Network, vemos que si analizamos la letra D que está en círculo rojo allí, nos habla que hay un volumen de evidencia científica compuesta por estudios clasificados como dos cruces, directamente aplicable a la población blanco de la guía, que demuestran gran consistencia entre ellos. O sea que aquí coincide. De manera que entonces, para concluir, tenemos que el artículo científico es un artículo que está en el contexto de un artículo de tipo terapéutico, que está en fase 3, es para probar eficacia, beneficios, seguridad de ese medicamento, y el diseño que tiene nos permite clasificarlo según el SIGN, con un nivel de evidencia dos cruces y con un grado de recomendación B. Espero que con estos conceptos aclarados sobre lo que la importancia, por qué evaluar la calidad de los artículos con niveles de evidencia y grados de recomendación, podamos de aquí en adelante tener una actitud diferente cuando leemos un artículo científico. Y tenemos muchas cosas todavía que revisar para introducirnos mucho en lo que es el diseño, cómo analizar un diseño. Ya vienen clases para esto, apenas están comenzando, y de esta manera entonces poder tener nosotros una actitud crítica, un análisis crítico de un artículo científico. Les voy a asignar, les voy a enviar por la plataforma del grupo un artículo inmediatamente, para que lo analicemos el próximo jueves. Aquí tienen la parte 1 de la bibliografía. Esta es la segunda parte de la bibliografía para que
tenga material para revisar, analizar, estudiar. Y bueno, en cuanto a niveles de evidencia y grados de recomendación, la conclusión es que existen muchas clasificaciones. Aquí te presentamos la más usada. Usted puede tener su tabla de clasificaciones, puede irse empoderando, identificando con una o dos clasificaciones para empezarla a aplicar. Y bueno, estamos completamente a la orden. Pueden contactarme a través de mis redes, Twitter, Instagram o WhatsApp. Siempre a la orden. Y bueno, me despido agradeciendo su atención y bueno, con un mensaje eh, de mi puño y letra, un pensamiento que me dio el Señor, dice, el ser más rico del mundo es aquel que ha valorado su pobreza. Bueno, gracias por su atención y bueno, vamos a seguirnos viendo por acá. El jueves tenemos una sesión práctica, los espero, les enviaré el artículo para que lo analicemos. Dios les bendiga. Muchas gracias.